yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzarse el más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo quiero una iglesia que me dé la gloria. Doy gracias al Señor, hermano, por estar una vez más con todos ustedes para poder transmitirles la palabra del Señor en este día. Gracias al Señor, este programa se llama La Desposada y bueno, estamos en la 94.1, Radio La Predicadora, y bueno, esperamos serle de mucha bendición para su vida a través de la palabra. A todos los hermanos y hermanas que escuchan La Predicadora, les abrazamos en el amor del Señor, les declaramos santos, justos y perfectos en Cristo, les declaramos bendecidos por medio de los méritos de Cristo. Gloria al nombre del Señor. Ustedes saben que nuestro programa se destaca por la enseñanza. No soy un predicador, no sé cómo predicar. Me gustan las predicaciones, me encantan los hermanos que tienen ese talento o ese don de predicar con tanta energía y con tanta fuerza. Pero bueno, el Señor me dio esto a mí de poder enseñar la palabra del Señor con la guía del Espíritu Santo, ¿no? Y bueno, saludo a todos los hermanos que me escuchan, a mis hijos, a mi hija amada, también a mi amada esposa. El Señor bendiga grandemente su vida. Y bueno, y estamos acá, hermano, para poder bendecir su vida. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Y recién estuvo el pastor Nicolás Blanco con su programa. Muy hermosa la palabra del hermano. Le mandamos un abrazo al hermano, a su amada esposa, la hermana Andrea Soler, a la hermana Estela, que el Señor bendiga, la mamá de Nico, por supuesto, a Timo y a todos los hermanos que están por allá, por los kilómetros. El Señor bendiga grandemente sus vidas. Quiero mandar un fuerte abrazo a todos los hermanos, al hermano Néstor, al hermano Guillermo Villarreal, a Guillermo Gardela, a su esposa, la hermana Silvia. El Señor bendiga grandemente. A todos los hermanos y hermanas, al hermano Mario Puñales, el señor pastor, el Señor bendiga grandemente, al pastor Juan Tiquiboco, al pastor Jorge Gamarra, él está allá en Misiones, al pastor Alonzón, al pastor Richard, a la hermana Waldina Vargas. El Señor bendiga grandemente su vida. Y bueno, hermanos, estamos para bendecir a través de la palabra. Dios es el que bendice y Él, para bendecirnos, nos da su palabra. Agradecido al Señor por las reuniones, los cultos que tuvimos este fin de semana. Hemos podido participar de la mesa del Señor y bueno, participar de la sangre y del cuerpo de Cristo. Gracias le damos al Señor por eso. El Señor bendiga a nuestro hermano Raúl Leguizamón. El Señor bendiga a nuestra hermana también Norma, a su esposo Daniel. El Señor bendiga grandemente la vida de ellos. Y tantos hermanos para saludar, ¿verdad? Al hermano César Taguada, a su esposa, al hermano José Salinas,
y a su familia, una gran bendición para ellos. Señor, bendiga grandemente su vida. A la hermana también, el Señor le bendiga, no me acuerdo ahora el nombre de la hermana, pero bueno, ya me voy a acordar. A la hermana Emi, el Señor bendiga también la vida de nuestra querida hermana Emi. Bueno, tantos hermanos que han pasado por nuestra congregación. El Señor les bendiga a todos. Alabado sea el Señor. Vamos a hacer una oración y vamos a ir a la palabra de esta mañana. El Señor pueda bendecirles. Señor, estamos delante de tu presencia en esta mañana, agradecidos, Señor, por permitirnos llegar. Gracias por la fuerza y por la salud, Señor. Señor, que tu Hijo Jesucristo sea exaltado, adorado, venerado, Señor, por aquellos que lo escuchan. Señor, queremos tu respaldo, anhelamos tu respaldo, Señor. No creemos completamente incapaces, Señor, sin ti, Señor. Porque tu palabra dice que todo lo podemos en Cristo porque Él nos capacita. Gracias te damos, Padre. Amén. Y bueno, estábamos viendo en el libro de Romanos, en el capítulo 11, ya hemos terminado, en el libro de Romanos. Sabemos que el capítulo 9, 10 y 11 es, Pablo dirige la palabra a los israelitas, ¿no? A su pueblo, a su nación en la carne, por supuesto. Y bueno, después de que termina con los israelitas, ahí en el capítulo 12, él se vuelve a la iglesia y nos habla a nosotros. Toda escritura es útil para redarguir, para corregir, para instruir, ¿no? Al hombre de Dios, ¿no? Para que él pueda manifestar la nueva vida que ha recibido. Ahora fíjese, hermana, hermano, la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que inclinar el oído cuando escuchamos la palabra de Dios, ¿no? Porque es Dios hablando a través de su siervo, ¿no? Por eso es algo maravilloso que Dios use nuestras vidas para poder hablar a su pueblo, que Él ama tanto, ¿no? Él ama tanto, Él amó tanto a la creación que se había perdido y descarriado por el camino del pecado, pero aún así su amor no se mitigó por causa de eso. ¿Cuánto más nos ama a nosotros que somos sus hijos, ¿no? ¿Cuánto más nos ama a nosotros que hemos sido comprados por la sangre de Cristo, la iglesia? Entonces Pablo, terminando con la restauración de Israel, él habla del amor y del fervor, ¿no? Y también habla de ser sumiso a la autoridad o a las autoridades. Eso lo vamos a ver en el capítulo 13. Pero vamos a ver el capítulo 12 en esta mañana. Y que el Señor nos ayude, hermanos, porque esto lo hemos predicado tantas veces, pero uno nunca termina de aprender, ¿no? Y la palabra del Señor dice así que, hermanos, a nosotros nos está hablando, a los hijos de Dios, a los pecadores nacidos de nuevo y que ahora somos hijos de Dios. Así que, hermanos, ruego por las misericordias de Dios, ¿vio? Y ahí vemos que la misericordia de Dios se manifestó a nosotros, ¿no? Dios tuvo misericordia. Y Dios tuvo no solamente misericordia cuando Él nos vio en nuestra condición exterior, sino cuando Él nos vio en nuestra condición interior, ¿no? Nuestra imagen, habíamos perdido la imagen de Dios y la semejanza de Dios, ¿no? Y Dios nos vio completamente destruidos. Éramos para Dios personas sin forma, que estábamos ahí encerrados y cautivos en el poder del pecado y de la muerte. Pero entonces Dios tuvo misericordia. Dios tuvo misericordia porque Él nos amaba. Nosotros éramos su creación y Él nos hizo perfectos antes de que Adán cayera, ¿vio?
pero Adán cayó y entonces nos deformamos, ¿no? Perdimos la hermosura, la belleza que Dios nos había dado, la perdimos por medio del pecado de Adán. Entonces Pablo dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias. Dios, fueron muchas las misericordias que Dios tuvo por nosotros, ¿no? Él estando nosotros muertos y en delitos y en pecados, Él nos dio vida, dice su palabra. Dios nos dio vida. Y esa es la misericordia de Dios. Él nos perdonó de todas nuestras atrocidades y barbaridades que nosotros hacíamos en Adán, ¿no? Y esa es la misericordia de Dios. Hay tanto para hablar sobre la misericordia de Dios, ¿no? Porque a veces no entendemos que Dios tuvo misericordia de nosotros y por eso no le amamos como deberíamos, ¿no? Es como estar en una situación de vida y muerte, pero aquel que tiene el poder para quitarnos la vida no la quita la vida, sino que tiene misericordia. Pero la misericordia de Dios estaba basada en su amor, ¿no? Su amor era, digamos, donde su misericordia se podía manifestar. La misericordia se podía manifestar a través del amor de Dios. Y Dios tuvo misericordia con usted y conmigo. Por eso Pablo le está hablando a los creyentes, ¿no? Así que dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias del Señor. Alabado sea el Señor Jesucristo, ¿no? Dice más, la misericordia de Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. El Salmo 108:4 dice, porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad. En Lamentaciones dice, porque la misericordia de Jehová no hemos por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Eso es en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, 22. En Lamentaciones 3, 23 dice, nuevas son cada mañana, ¿no?, las misericordias, grande es su fidelidad. Gloria al nombre del Señor, ¿no? Y entonces la misericordia nos lleva al arrepentimiento, según Joel capítulo 2, 13. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, convertíos a Jehová, vuestro Dios, porque misericordioso es, clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. Fíjese, ¿no? Entonces Pablo dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, ¿no? Cuando viene Jesús, la misericordia de Dios hizo posible el perdón de los pecados. Porque dice en Micaías 7:18, que Dios como tú, que perdona la maldad, olvida el pecado del remanente de su heredad. No tuvo para siempre su enojo, porque se deleita en su misericordia. Gloria al nombre del Señor. La misericordia de Dios hace posible la salvación. Por misericordia somos salvos, porque ahí en Tito 3:5 dice, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento, por la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. Fíjese, alabado sea el Señor. Qué maravilloso, qué hermoso, ¿no? Que nosotros podamos darle valor a la misericordia que Dios tuvo con nosotros, que le podamos dar valor a eso, hermano. Por eso Pablo dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, ¿no?, que presentéis vuestros cuerpos. Nosotros tenemos que presentar, no castigar nuestro cuerpo, sino presentar nuestros cuerpos. Tenemos que presentarlo a Dios. Es decir, este cuerpo de barro, está hablando del vaso de barro, no está hablando del cuerpo de pecado, porque Dios no tiene relación con el cuerpo de pecado.
Dios tiene relación con el vaso de barro. Entonces, que presentéis vuestros cuerpos, esta debilidad que tenemos, porque nuestro vaso es débil, nuestro vaso está lleno de concupiscencia que impide que Dios pueda manifestarse. Entonces Dios dice que presentéis vuestros cuerpos, ¿no? Nosotros tenemos que presentar el vaso de barro, no el cuerpo de pecado. Porque una cosa es el vaso de barro y otra cosa muy distinta es el cuerpo de pecado. El vaso de barro es llamado la carne también, ¿no? Y la carne es débil, así dice el Señor. La carne es débil, ¿no? Y ahora este vaso de barro, esta carne débil, tiene que ser presentada a Dios, ¿no? En sacrificio vivo, mientras que está vivo, mientras que estamos caminando en este mundo, mientras que estamos viviendo en este mundo, nosotros tenemos que presentar a Dios nuestro vaso de barro, nuestra carne débil, en sacrificio vivo. Un sacrificio vivo. Esta carne, este vaso de barro, tiene que ser presentado a Dios como un sacrificio vivo, santo, es decir, separado. No podemos presentar este vaso de barro a Dios dándole lugar a las concupiscencias de la carne, sino que tenemos que presentar este vaso de barro santo, santo, es decir, separado del mundo, de la carne, del pecado y del diablo, por supuesto. Entonces, os ruego que presentéis en sacrificio vivo, ¿no?, el vaso de barro, la carne que nosotros tenemos ahora, mientras que estamos vivos, como un sacrificio vivo, tenemos que presentarlo santo, agradable a Dios. No podemos nosotros darle lugar a las concupiscencias, ¿no?, de nuestra carne, porque la carne, este vaso de barro, es enemiga de Dios, del Espíritu, dice la palabra, ¿no? Es enemiga porque no se sujeta a Dios ni tampoco puede, pero nosotros presentamos este vaso de barro, ¿no?, santo, agradable a Dios, y porque este es nuestro culto, el culto racional. Es un culto que de alguna manera nosotros le brindamos a Dios por medio de que hemos entendido que este vaso ya no nos corresponde, sino que fue comprado por precio. Fíjese lo que dice ahí en Primera de Corintios, en el capítulo 5, capítulo 6 creo que es. Vamos a leer en el capítulo 6, Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas las cosas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto a lo uno como a lo otro no destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré el miembro de Cristo y haré miembro de una ramera. La ramera es el mundo, ¿no?, el mundo de pecado. Entonces, quitaré el miembro de Cristo y le haré miembro de una ramera. También puede ser el mundo religioso, el mundo religioso, de apariencia, ¿no?, de justicia propia, de obras, ¿no? Dice, quitaré pues los miembros de Cristo y le haré miembro de una ramera. La ramera también puede ser una religión muerta, como la madre de todas las rameras o la hija de la gran ramera, ¿no? Entonces, quitaré pues los miembros de Cristo, es decir, que los miembros, nuestro cuerpo tiene que estar no para servir a las rameras o a las hijas de la gran ramera, sino para servir al Señor.
Y Pablo empieza y dice, os ruego, hermanos, que presentéis en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Qué cosa? Nuestros cuerpos, dice, ¿no? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Entonces fíjese que nosotros no de cualquier manera nosotros nos podemos presentar delante de Dios, sino que tenemos que presentarnos delante de Dios, nuestro cuerpo, ¿no? A través de nuestro cuerpo. Nos presentamos a través de nuestro cuerpo vivo, de este cuerpo que tenemos ahora, nos presentamos delante de Dios, pero no de cualquier manera. Tenemos que presentarlo a este cuerpo en un sacrificio vivo, es decir, ¿por qué un sacrificio? Porque está siendo ofrecido a Dios, ¿no? Para el culto a Dios, que es vuestro culto racional, dice, ¿no? Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, fíjese, hermano, que si bien en este tiempo los cristianos, llamados cristianos, ellos hacen lo que quieren con sus cuerpos. Muchos los llevan a la fornicación, otros los llevan al adulterio, otros los llevan a los vicios, a tomar, a emborracharse, llevan su cuerpo cuando su cuerpo no le pertenece. Si tú eres un cristiano, si usted es una cristiana, quiero decirle que su cuerpo no le pertenece, porque acá dice la palabra del Señor. Dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré los miembros de Cristo y lo haré miembros de una ramera? En ningún modo, dice. ¿O no sabéis que el que se una a una ramera es un cuerpo con ella? ¿Se da cuenta? La ramera puede ser también una religión, ¿no?, que enseña contrariamente a la fe, contrariamente a la palabra de Dios. Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Y entonces dice, huid de la fornicación, ¿no? Está hablando del cuerpo. Nosotros no podemos usar nuestro cuerpo para fornicar, ni con el mundo, ni con las rameras, con las falsas enseñanzas, con las falsas doctrinas que hoy están emergiendo, ¿no?, a montones. Nosotros tenemos que seguir las enseñanzas de la palabra escrita, de Dios. Podemos escuchar muchas cosas como la palabra de Dios así llamada, pero nosotros tenemos que ser dirigidos a tener comunión con Dios, a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, que es nuestro culto racional, a través de la palabra escrita. ¿Qué dice la palabra escrita? Cuando se dé el mundo, el diablo se dé cuenta que lo que tiene valor es la palabra escrita, porque de la palabra escrita procede la palabra hablada y no al revés. Lo que hablamos no siempre está escrito en la Biblia, pero lo que nosotros leemos en la Biblia, lo que está escrito en la Biblia, eso es sí y amén. No se cuestiona. Entonces dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Huid de la fornicación, huid de la fornicación. No podemos tener relación con nuestro cuerpo con otro que no sea Cristo. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más que el fornica contra su cuerpo, peca. O ignoráis, dice el 19, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y volviendo allí a Romanos, en el capítulo, estamos leyendo el capítulo 12, fíjese que este ruego que Pablo hace, cuando él ruega, él no va
como quien ordena, sino que Él va como quien habla a aquellos que han entendido la misericordia de Dios. Habla a aquellos que han entendido la cruz, el evangelio de la cruz que Él predicaba. Habla con aquellos que le abrieron su corazón a Jesús. Habla con aquellos que aceptaron la salvación por la fe. Hablan con aquellos que cada día, desde que se levantan hasta que se acuestan, tienen su comunión con Dios. Con ellos está hablando. ¿No? Pablo no está hablando con toda la llamada cristiandad, sino con los hermanos sinceros, con los hermanos verdaderos, con los que son realmente legítimos hijos de Dios. Entonces Pablo dice, hermanos, pero ¿a quién está hablando? ¿Aquellos que dicen que son hermanos y le dan lugar a las concupiscencias de la carne? ¿Aquellos que dicen que son hermanos y están presentando su cuerpo para la fornicación? No, él está hablando a aquellos hermanos, hijos de Dios verdaderos, ¿no?, que vienen siendo adoctrinados por la gracia. Él está hablando y que aceptan la doctrina de la gracia. Él está hablando a ellos y le dice, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Gloria al nombre del Señor. ¿Yo? Culto racional. Entonces fíjese, nuestro cuerpo humano, ¿no?, es un culto que, ¿por qué nuestro cuerpo humano es un culto? Porque nosotros le hemos dado a Dios. ¿Por qué le hemos dado a Dios? Porque entendimos que Él lo compró. Porque nuestro cuerpo ha sido comprado, ¿no?, por precio de sangre. Porque ya no es nuestro, ya del Señor. Ahí en Romanos, vamos a leer otro capítulo para poder traer claridad a lo que queremos exponer, porque muchas veces tenemos que ir a varios capítulos para ponerla claramente la escritura. Vamos a ir en el Romano capítulo 6, en el verso... En el verso 16, ¿no sabéis que a quién presentáis vosotros mismos por siervos para obedecerle? ¿Sois siervo de aquel a quien obedecéis? ¿O del pecado para muerte? Que la muerte puede llegar al cristiano. ¿O del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, decía Pablo, él estaba confortado. Gracias a Dios que aunque fuiste siervo del pecado, porque presentábamos nuestros miembros, nuestro cuerpo al pecado, pero gracias a Dios que aunque fuiste siervo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de enseñanza, de instrucción, aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado. Y libertado del pecado sois hechos siervos de la justicia. Humana cosa digo por la flaqueza de vuestra carne, que como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santidad presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Alabado sea el Señor. Porque cuando fuimos siervos del pecado, éramos libres acerca de la justicia. ¿Qué fruto pues tenía de aquellas cosas de las cuales ahora nos avergonzamos? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora liberado del pecado, de las manos del pecado, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué está hablando aquí? No está hablando en el capítulo 12, está siguiendo con la enseñanza del capítulo 6, ¿no?
porque en el capítulo 6 dice que ahora somos siervos de la justicia por medio de nuestro cuerpo, de nuestros miembros. Y acá Pablo habla y nos dice que nuestro cuerpo tenemos que presentarlo en sacrificio vivo, pero no de cualquier forma, vivo, santo, agradable a Dios. Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo presentamos nuestros miembros a Dios? Y no por medio de ninguna obra. Presentamos nuestro cuerpo a Dios por medio de la vida, dándole la vida del Espíritu, dándole lugar a la vida del Espíritu que se manifiesta en nuestros cuerpos. Cuando la vida del Espíritu se manifiesta a través de nuestro cuerpo, cuando la vida de la nueva creación se manifiesta a través de nuestro cuerpo, entonces estamos presentando nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Dios agrada porque de ahí se está manifestando una vida que es la vida de su Hijo Jesucristo. Y es para la gloria del Padre. ¿Se da cuenta? Pero Pablo era un hombre que era espiritual, pero también él tenía los pies sobre la tierra. Muchas veces nosotros somos demasiado espirituales, ¿vio? Y no tenemos los pies sobre la tierra. Pero Pablo no era así. Pablo era un hombre espiritual y tenía los pies sobre la tierra. Y en el versículo 2 dice, no conforméis a este siglo. Quiere decir que ahí la exhortación o el ruego del primer versículo es que, ahora entendemos el ruego del primer versículo, ¿no? Ahora entendemos, porque si nosotros no presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, entonces podemos ser conformados a este siglo. Podemos tomar la forma del mundo religioso, del mundo pecador. ¿Vio? Ahí va las rameras van a tener la oportunidad de conformarnos a la imagen de ellos. Las rameras son la gran ramera y las hijas de las rameras. ¿Vio? El que entiende, entienda. Entonces, si nosotros no hacemos caso o no respondemos a la súplica o al ruego que Pablo nos hace en el versículo 2, ¿no? Entonces podemos ser conformados a este mundo, conformados a ser llevados a la fornicación. Y no conforméis a este siglo. Sino Pablo dice, ¿por qué tenemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo? Para no ser conformados a este siglo, sino que cuando nosotros presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, ¿no? Entonces es para poder tener una renovación en nuestro entendimiento, para que podamos experimentar cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Fíjese, qué maravilloso. Podemos entender ahora el versículo 1. ¿Por qué está ese ruego? ¿Por qué Dios a través del apóstol Pablo, por qué el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo nos dice que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo? No nos ruega, porque si no lo hacemos podemos ser conformados a este siglo, ¿no? Pero si nosotros presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, podemos entonces ser renovados, reformados por la renovación de nuestro entendimiento, para que podamos experimentar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Qué importante entonces que nosotros presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Qué importante es eso. Nunca vamos a poder llegar a la renovación de nuestro entendimiento si nosotros no presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, que es nuestro culto racional.
Y nunca podremos nosotros experimentar cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta si nosotros no presentamos nuestros cuerpos, nuestro vaso de barro, en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, por medio de la vida del Espíritu. Por medio de la vida del Espíritu, por la vida de su Hijo, de la vida del Espíritu Santo. Por eso está el versículo, qué importante que es lo que nosotros podemos ver en el versículo 2, en el capítulo 12, perdón, en el versículo 1. Hay un ruego ahí, hay como una desesperación, hermanos, así que hermanos, ¿no? Después de lo que hemos visto, de lo que yo le enseñé con respecto a Israel, del beneficio que ustedes han recibido, porque ustedes eran las ramas, no eran las ramas naturales, sino que ustedes eran ramas silvestres, y ustedes fueron injertados en el buen olivo, y ahora ustedes fueron hechos partícipes de lo que ellos rehusaron. Y entonces Pablo, sabiendo que ellos pueden ser desgajados, así como lo fueron desgajadas las ramas naturales, decía, así que hermanos os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿No? Porque si no, nosotros no presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, lo voy a volver a decir, ¿no? Entonces, podemos ser conformados a este siglo y no podemos ser renovados en nuestra mente, en nuestro entendimiento, y tampoco podremos nosotros, si no presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, tampoco podemos experimentar cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Es algo lógico lo que el apóstol Pablo está presentando acá, lo que el Espíritu Santo nos hace saber a través de lo que le reveló al apóstol Pablo. Muchos quieren conocer la voluntad de Dios andando en la carne o desobedeciendo la fe, desobedeciendo la palabra de Dios. Muchos quieren entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta, no resistiendo, no las doctrinas que hay en la gracia. Y así no lo van a poder alcanzar. Nunca van a poder entender cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Gloria al nombre del Señor. Por eso, acá el apóstol Pablo está hablando de una manera personal, pero también está hablando a la iglesia. De una manera personal en el sentido que cada uno de nosotros tenemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, cada uno. Que yo presente mi cuerpo en sacrificio vivo, eso no le va a beneficiar a usted, eso me beneficia a mí. Entonces, y ahora, ¿qué tenemos que pensar para presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo? Tenemos que pensar que nosotros somos parte de algo mucho más grande. ¿Qué es eso? El cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros que tenemos un cuerpo, nosotros somos participantes del cuerpo de Cristo. Y en el cuerpo de Cristo no puede entrar nadie que no presente su cuerpo en sacrificio vivo. En la vida de la iglesia estoy hablando, en la vida literal, en la vida práctica de la iglesia. Por eso hay que tener una mente humilde, hay que tener una mente sencilla y no obtener un concepto de nosotros mismos más alto que el que nos da el Señor. Entonces fíjese lo que dice acá la palabra de Dios. No conforméis a este siglo, alabado sea el Señor. ¿No? Que el mundo religioso, yo hablo, y sabemos que el mundo pecador ya no nos puede dar su forma, porque ahora tenemos la vida de Dios en nosotros. Y aunque nosotros podamos cometer algún pecado por descuido, ¿no?, de nuestra vida, de nuestra comunión con el Señor o nuestra comunión con la iglesia local, igual el mundo no puede conformarnos a su semejanza, ¿no? Porque el mundo nunca, aunque use todo su poder en contra de un hijo de Dios, nunca el mundo va a poder hacer que ese hijo de Dios se haga un pecador, porque está la vida de Dios dentro de él.
¿no? Y es imposible que el mundo pueda avasallar la vida de Dios que está en el espíritu del Hijo de Dios, ¿no? Él va a estar prisionero ahí, impedido ahí por las fuerzas que hay ahí, pero él sigue siendo un hijo de Dios, pero no puede disfrutar de lo que él es, ¿no? Está como aquel hijo pródigo en el chiquero, hasta que él no se levante y levante los ojos al cielo y diga, cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen para alimentarse, y dijo, me levantaré, iré a la casa de mi padre, iré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Y entonces él es restaurado a la primera manera que él tenía, al primer lugar. Entonces Pablo, el apóstol de la iglesia, nuestro maestro, nuestro predicador, nuestro apóstol, dice, y no conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Digo pues por la gracia que me es dada, no por medio de la vida que le fue dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. No pensemos de nosotros mismos con altura, ni tampoco pensemos que somos gusanos que nos arrastramos, o que somos como chancho que está revolcándose en el chiquero. No pensemos, no, de nosotros mismos, dice. Digo pues, por la gracia que me es dada, cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto de sí mismo, no, de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con templanza, con madurez, no con inteligencia. Yo no soy un chancho que está en el chiquero, ¿no? Ni tampoco un gusano que me arrastro, ¿no? Pero tampoco soy un súper espiritual. ¿Qué soy yo? Yo soy un hijo de Dios, parte del cuerpo de Cristo, puesto en el cuerpo de Cristo, no por el Espíritu Santo. ¿Dónde dice eso, pastor? Ahí en 1 Corintios, capítulo 12, creo que es, versículo 13. Dice en el 13, porque por un espíritu somos todos bautizados, sumergidos en un cuerpo. ¿Qué cuerpo? Esa es la iglesia. En el cuerpo de Cristo también se podría decir. Fuimos sumergidos ahí. ¿Qué somos nosotros? ¿Somos gusanos que nos arrastramos? ¿Somos chanchos o somos perros que volvemos al vómito? No. Eso no es pensar con cordura, con madurez. Nosotros somos hijos e hijas de Dios, ¿no? Lavada con la sangre de Cristo, justificados. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿No? Como dice ahí, fíjese, en Romanos, en el capítulo 8 de Romanos, dice la palabra del Señor, aquí, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, somos muertos todo el tiempo, somos estimados como ovejas al matadero. Pero ante todas estas cosas no hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Alabado sea el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿No le parece maravillosa esas palabras, querido hermano o hermana? Entonces, no tenemos que tener un falso concepto de nosotros mismos. ¿Nosotros qué somos? Somos hijos de Dios. No somos pecadores. Aunque podemos cometer algún yerro, ¿no? Pero no, eso no nos hace pecadores. Eso nos hace a nosotros que hemos cometido un yerro nada más. Pero nosotros somos lo que somos, ¿no? A través del nuevo nacimiento. Nosotros somos hijos de Dios, ¿no? Entonces fíjese lo que dice el versículo 3. Bueno, ya lo hemos leído. Entonces, si no, dice, por tanto os hago saber,
que estoy leyendo, si está bien. No, perdón, el agravio. El capítulo 12 de Romano era, no de Primera de Corintios. Dice, y digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, que piense de sí con templanza, conforme a la medida de fe que Dios le ha repartido a cada uno. ¿Vio? La medida de fe. Se ve que no todos tenemos las medidas de fe, la misma medida de fe. Y si usted tiene una medida de fe, yo tengo otra, pastor. Yo creo así, bueno, y yo creo así, y usted cree como usted quiere. No es así. ¿Cuál es la medida de fe? ¿De qué depende la medida de fe? Para eso tenemos que responder por la palabra. Vamos al libro de Efesios. La medida de fe. Efesios capítulo 4, verso 7. Dice, pero a cada uno de nosotros nos es dada la gracia conforme a la medida de Cristo, del don de Cristo. Quiere decir que la gracia nos es dada conforme a la medida del don de Cristo. Es decir, la medida de fe es la medida que Cristo tiene en usted. ¿Vio? Porque Cristo puede ser un niño recién nacido, o puede ser un joven, o puede ser un hombre maduro, o puede ser un anciano ya. Y ahí está la fe. Aunque la fe nunca envejece, ¿vio? Pero podemos medir la fe a través del Cristo que está en nosotros. Y nosotros a veces manifestamos a un Cristo en desarrollo, por así decirlo. Porque acá dice que pero cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Vio? No es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y la gracia y la fe y el amor, todo es lo mismo. Entonces, dice en el versículo 3, dice Romanos capítulo 12, sí. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí de que debe tener, sino que piense de sí con templanza, conforme a la medida de fe que Dios le repartió a cada uno. Está bien, Dios a todos nosotros nos dio la misma gracia y la misma fe. Ahora, ¿de qué depende que la gracia crezca en nosotros? La gracia crece, o ¿de qué depende que la fe crezca en nosotros? Depende de que Cristo crezca en nosotros. Cristo tiene que crecer. Cristo es la salvación. Y entonces Pedro dice así, mire, primera de Pedro, ¿no? Capítulo 2 de Pedro. No sé si es primera o segunda. Vamos a leer primera de Pedro. Dice, desea como niños recién nacidos la leche espiritual sin engaño, para que por ella crezcáis en salvación. Es decir, que la fe crece por medio de la palabra, porque la leche es la palabra de Dios. La leche no adulterada es la palabra de Dios. Y la fe crece por medio del conocimiento o de la revelación de la palabra. La palabra hace crecer, la palabra es un alimento, hace crecer al Cristo que está dentro de nosotros. Y este Cristo tiene que llegar a ser un hombre espiritual. Y cuando este Cristo llega a ser un hombre espiritual, entonces yo tengo la fe de un hombre espiritual. Pero mientras tanto que soy niño, entonces tengo la fe de un niño, de una persona que recién nació. Entonces Pablo dice en el Romanos 12, dice que piense de sí con templanza, conforme a la medida de Dios, conforme a la medida de fe que Dios repartió. Entonces, ¿yo qué soy? ¿Un hombre espiritual o soy un niño en Cristo? Si soy un niño en Cristo, fíjese lo que dice Hebreos. Vamos a leer Hebreos. En el capítulo
5 creo que es. Sí, 5, en el versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados cuáles sean los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de manjar sólido. Y cualquiera que participa de la leche, inhábil es para la palabra de justicia, es decir, para manifestar la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque es niño. Cuando el hombre, Cristo en nosotros es niño, nuestra fe es pequeña. Cuando Cristo en nosotros es pequeño, entonces la gracia es pequeña. Vemos la salvación pequeña. Todo lo vemos pequeño. Pero cuando nosotros alimentamos por la palabra a ese hombre interior, leemos la palabra, la creemos, la obedecemos, ese hombre, eso es beneficioso para el hombre interior, y esa palabra, para la vida interior, perdón, y esa palabra hace posible que esa vida interior se vaya fortaleciendo, es decir, se vaya creciendo, y entonces cuando esa vida interior va creciendo, entonces va creciendo la gracia, y va creciendo la fe, y va creciendo el amor, y va creciendo la paciencia y tantas virtudes de Dios que están en nosotros. Por eso dice Pablo, piense de sí con templanza, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque Dios nos dio la misma fe a todos, nos dio la misma vida a todos, pero no todos tenemos la misma fe. ¿Y por qué no tenemos la misma fe? Porque no tenemos al hombre espiritual, sino que todavía somos niños o somos mancebos todavía. ¿No? Entonces Pablo nos va aclarando por qué el ruego. ¿Por qué el ruego? O ruego, dice, por la misericordia de Dios. ¿Por qué nos pide a nosotros que presentemos nuestro vaso de barro o nuestra carne en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional? Dios, ¿por qué nos pide eso? Para que no seamos conformados, no, a este mundo. Para que no seamos conformados, dice, y no conforméis a este siglo, más reformaos en la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada uno que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con templanza, conforme a la medida de fe que Dios le ha dado, que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, y ahí Pablo nos está llevando a nosotros a la vida de la iglesia, a la vida de la iglesia universal y a la vida de la iglesia local. ¿Vio? Porque nosotros tenemos un cuerpo humano y no podemos estar con este cuerpo humano en la iglesia universal. Tenemos que estar en la iglesia local. En la iglesia local el Espíritu Santo nos lleva a una iglesia local, nos bautiza en una iglesia local, porque esa iglesia local es una representación del cuerpo de Cristo universal. Y ahí estamos en obediencia a la palabra, desarrollando la fe, desarrollando el hombre espiritual, o la vida de Dios que nosotros tenemos para que llegue a ser un hombre espiritual. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, Pablo nos lleva a nosotros, ¿no? a través del cuerpo humano, nos está llevando a la vida de la iglesia. Y dice que en la iglesia hay muchos miembros, pero todos los miembros no tienen la misma función, dice. No tenemos la misma función. Eso es lo que tenemos que entender. Bueno, vamos a seguir, amados hermanos, con esta prédica ya el lunes que viene, porque acá me está diciendo el coordinador que llegó la hora. Doy gracias al Señor, hermano, por esta hora. Estamos en el capítulo 12, versículo 3, y vamos a desarrollar el 4. Gracias al Señor. Espero que le haya sido de mucha bendición, hermanos. Oren por nosotros. Tenía que decir algunas cosas, pero las voy a dejar para el lunes. Padre, te doy gracias por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Bendice nuestras vidas, Señor, con el desarrollo
de la fe, con el desarrollo de la nueva vida que está en nosotros. Bendícenos, Señor, para que podamos, Señor, predicar tu palabra. Ayúdanos. Bendice a los hermanos y a las hermanas que han escuchado esta palabra. Ábrele el entendimiento, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace